programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Noticias MBS con Ezra Shabot. Continuamos. 5 de la tarde, 45 minutos. Ya está a la venta el más reciente número de la revista Poder y Negocios. José Ramón Huerta, editor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ezra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, José Ramón. Bueno, ahí está la revista Poder y Negocios con el tema de la discusión con respecto a, pues, este problema de legalización o no de drogas. Sí, es un tema capital, Ezra, para un país como México. O sea, si consideramos que según cálculos conservadores, vamos a decir, están circulando al año 15,000 millones de dólares, dinero sucio, digamos, o los menos, o los que se disparan con un cálculo de 60,000 millones de dólares, pues es un tema capital. Con 50,000 muertos en los últimos años, tú dirás. Entonces, ¿le entramos al debate o no le entramos al debate? Nosotros consideramos que sí. El debate es legalizar o no legalizar las drogas. Entonces, es un dilema que se plantea, pues, la sociedad, las autoridades, y no solamente de México, sino de todos los países que tienen que ver con el crecimiento de este poder de las bandas sistemáticamente organizadas, ¿no? Que penetran gobiernos, cuerpos de seguridad, a los jueces, y atacan a la comunidad de diversas maneras. Entonces, Poder, aprovechando un foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México hace pocos días, Ezra, México Unido contra la Delincuencia fue el organizador y trajo a un montón de expertos. Entonces, expusieron sus puntos de vista desde diferentes perspectivas, diferentes países, y relataron sus análisis y sus experiencias. Hubo ponentes muy interesantes, como César Gaviria, el expresidente colombiano, pues que dice que efectivamente hay que enfrentar al narco militarmente, pero que se requiere hacer paralelamente muchas más cosas, protegiendo a jueces, investigando a políticos, escarbando en las cuentas de los empresarios, analizando la estructura de los policías, de los militares, y todo esto para quitarle espacios poco a poco a los delincuentes. Y junto con el punto de vista de Gaviria, que recordemos que él sabe de lo que habla, se enfrentó a Pablo Escobar, aquel capo del cártel de Medellín, sanguinario, ¿no?, que hacía volar centros comerciales, cuarteles de policía, en fin, una cosa dantesca, que se vivió allí en Colombia en los 80, entonces sabe de lo que habla, pero junto a él, pues otros como Jorge Castañeda o Luis de la Calle o Arturo Valenzuela y varios expertos de Inglaterra, Estados Unidos, Australia, etcétera, Portugal, pusieron en la mesa cuál es el enfoque correcto, qué debemos hacer. Si legalizamos vamos a tener tal problemática, si no legalizamos vamos a seguir viviendo esta dinámica que parecer es un círculo vicioso. Entonces, a nosotros nos parece que verlo desde esas diferentes perspectivas, si es un problema de seguridad interna o un problema de salud, qué sucede si se libera de pronto el comercio legalizado hacia las drogas, se le quita el monopolio a los carteles, pero entonces qué es lo que sucede con los enfermos, que seguramente va a haber adictos, y bueno, hay un montón de experiencias y nos parece sano en todo caso, Ezra, ponerlo en la mesa de discusión, que los lectores le echen un ojo a las diversas posiciones, hay análisis muy fundamentados, matemáticamente, incluso economicistamente fundamentados, pero bueno, pues siempre hay consideraciones de tipo incluso filosófico, ¿no? Sí. Y ahí hay que entrarle al tema sin duda alguna, desde distintos ángulos. Un tema muy interesante que está ahí, que creo que esto pues hará que la gente se interese en la revista, es este asunto de los reportes que hablan de los distintos grupos con los que los tres precandidatos a la presidencia de la República pues tratan de armar su campaña. Y esto es un análisis de verdad, ahora sí que a fondo, de la vida política, llamémosle así, de estos precandidatos. Sí, mira, finalmente es inevitable, en lo que se avecina, lo que se viene, los próximos meses, analizar, pues ahora sí que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Cómo los candidatos arman sus war rooms, estos cuartos de guerra, de quiénes se rodean, cuáles son sus asesores, quiénes son, qué historia tienen los supuestos o reales expertos que están en sus equipos, y entonces armamos muy esquemáticamente, para que no sea pesado de leer y para que se entienda rápidamente de golpe de vista cuáles son los equipos, la cercanía que tienen con los diferentes candidatos y cómo, pues ahora sí que se van articulando, ¿no?, toda esta experiencia de los diferentes asesores para formar lo que vamos a ver en unas semanas,
¿no? Y por otro lado, pues en este, digamos, paquete político, tenemos la primera entrega del escritor Pedro Ángel Palou, a quien le encanta escribir biografías de poderosos, ¿no? Lo ha hecho con héroes de la revolución, hasta ahora de la independencia. Entonces, se encargó de analizar a Andrés Manuel López Obrador. En esta primera entrega, insisto, va a analizar a los otros también. Entonces, pues ahí podremos ver, pues de dónde viene Andrés Manuel, sus papás, dónde vivió, dónde creció, con quién convivió, la cercanía que tiene con las comunidades indígenas, a qué equipo de béis le va, cómo son sus mujeres, qué le gusta estudiar, qué no, en fin. O sea, creo que si nosotros ofrecemos un panorama, pues digamos detallado de los postulantes, nos podremos dar una idea de por quién le vamos a votar, ¿no? Y por otro lado, tenemos también en este paquete una cosa que, bueno, yo considero que pocos podrían saber mejor que este colaborador nuevo que vamos a tener en la revista sobre las profundidades de las encuestas en una elección presidencial. Se llama Luis Carlos Ugalde, este personaje, y bueno, pues va a hacer un análisis de lo que podría sobrevenir en los próximos comicios de julio, de cara a cómo se comportó el votante hace 6 años y lo que podría venir con las encuestas, los efectos que podrían venir de las encuestas públicas, ¿no? Hay otras encuestas privadas, pero en este caso va a analizar las que sí se dan a conocer. Entonces, me parece que para fines de formarnos y de forjarnos un juicio, pues hay que entrarle. De veras está muy interesante, muchísimos temas más en el más reciente número de la revista Poder y Negocios y al debate, por supuesto, ahora sí que al debate en todo sentido. José Ramón Huerta, editor de Poder y Negocios, muchísimas gracias. Al contrario, buenas tardes. Buenas tardes, 5:51, regresamos con más aquí a Noticias MBS. Noticias MBS. Con Ezra Shabot. Ezra Shabot. Continuamos.